Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Arrancamos de inmediato presentándoles en pantalla ya el formato correspondiente a los recursos de aprendizaje correspondientes a la tarea de esta presente semana. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad número 5, los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver el subtema número 2, que en relación a los efectos del suelo de los residuos antrópicos son los temas que vamos a ver. Todavía estamos tratando, estamos viendo todas las actividades que el hombre desarrolla y que son perjudiciales tanto para la flora y para la fauna. A continuación tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana en función de su tarea? Dice lo siguiente, en la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. Primero dice, escribe, ¿qué medidas de seguridad deben tomar las personas que trabajan en las minas? Poco también tienen que investigar, otro poco también se encuentra en el material de apoyo, pero obviamente el aporte que ustedes tengan, vayan a proporcionar a esta pregunta, obviamente tiene que ser bastante amplio porque existe una serie de medidas de seguridad que deben tomar las personas que trabajan en las minas. Y en la segunda actividad y se menciona las medidas de prevención en la contaminación del suelo por minería, contaminación del suelo por agroquímicos. Son obviamente igual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las medidas de prevención que se debería tomar ante la contaminación del suelo por, ya sea por minería, ya sea por contaminación del suelo por agroquímicos, sobre todo por agroquímicos? En los procesos de siembra de los diferentes productos, en la agricultura en general, siempre están presentes agroquímicos. Esos, este tipo de, de sustancias deben ser tratadas y manejadas con mucha precaución, pues pueden afectar directamente a la estructura del suelo, tanto a flora como fauna, pero también puede causar enfermedades irreversibles y peligrosas al ser humano. Entonces ustedes tienen que ir analizando, tienen que ir viendo qué es lo que se podría hacer para tratar de mitigar, para tratar de reducir todos los impactos que se desarrollan en función de la utilización de agroquímicos. Esas son las dos tareas que ustedes tienen, o dicho de otra manera, los dos puntos que contienen la tarea correspondiente esta semana, los cuales ustedes tienen que desarrollar. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado en todas las ideas que ustedes vayan a aportar. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es obligatorio, eso tienen que hacerlo tal como se les establece en el esquema que ustedes tienen en este documento. Y en función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución. Tenemos a continuación la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, pues este corresponde ¿a qué? Corresponde obviamente a la información en función de la presente tarea. Estamos ya en unidad número 5 con el tema de efectos del suelo de los residuos antrópicos, correspondientes a la semana número 2 de fecha 9 de diciembre del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 9 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 2 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero. Esos son los tiempos reglamentarios en los cuales tienen ustedes que desarrollar el aporte correspondientes a la tarea que se encuentra habilitada desde el día de hoy. Y que tienen toda la información. Vamos a continuación, una vez que se les ha explicado, una vez que ustedes ya saben, tienen conocimiento de qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana, a continuación vamos a iniciar con la explicación justamente del tema que se ha establecido para la presente actividad.
y vamos a hablar, estamos en el tema central, los ciclos en la naturaleza y sus cambios. Vamos a hablar del subtema desarrollo urbano y agroindustrial, que son una de las características más preponderantes en los cuales el hombre ha destruido totalmente tanto flora y fauna, ha contaminado el suelo, contaminado agua. Eso ha sido bastante negativo el desarrollo urbanístico para tanto para la flora como para la fauna dentro de nuestro planeta. El desarrollo agroindustrial es otro de los eventos más contaminantes también que que ha desarrollado el hombre, pues a través de los fungicidas, a través de los diferentes abonos artificiales o químicos, obviamente el hombre ha cambiado por completo el esquema, la estructura de todos los microorganismos que existen en el suelo. Y vamos a ver a continuación el proceso de la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Vamos a ver en qué consiste la contaminación. La capacidad del suelo de asimilar las intervenciones humanas se ve sobrepasada por la producción y acumulación de residuos urbanos y también industriales, asociados al crecimiento de los asentamientos humanos. Está la mala eliminación de, por ejemplo, de la basura y la ausencia de tratamientos de la misma en la mayoría de las ciudades. De hecho, casi ninguna ciudad tiene programas en cuanto al tratamiento de la basura, clasificación de la basura. Todos agarramos tanto residuos orgánicos como inorgánicos, simplemente los agarramos y los metemos en una misma recipiente de basura. Y obviamente los diferentes GATS municipales no tienen programas en cuanto al tratamiento de la basura, de residuos humanos y otras actividades más, lo que obviamente acrecenta todos los procesos de contaminación, tanto del suelo, del agua y obviamente dentro de estas actividades. Y obviamente, asociado al crecimiento de los asentamientos humanos está la mala eliminación de la basura, como le habíamos dicho, y la ausencia de tratamiento de esta. Los suelos se ven contaminados con residuos orgánicos y también inorgánicos, incluidos metales pesados y otras sustancias que lo destruyen y contaminan. Y obviamente esto van a parar a las vertientes de agua y también a los ríos. En cuanto a la compactación, el suelo pasa a un proceso de compactación debido al desplazamiento constante de personas y vehículos por el mismo lugar. Esto causa la desaparición de los espacios de aire que existen en el interior del suelo, con la consecuente disminución de oxígeno y de agua, lo cual provoca una eliminación de de la microflora y también de la microfauna subterránea. El uso de cemento y asfalto en las ciudades elimina la capa superior del suelo y genera una cubierta impermeable que modifica el curso de las aguas de escorrentía y drenajes naturales. Todo está obviamente totalmente alterado en función de las estructuras, obviamente, de las grandes ciudades. En cuanto a los efectos del suelo y los residuos antrópicos, la acumulación de residuos urbanos, industriales y de agroquímicos producidos por el quehacer humano, asociado al crecimiento de los asentamientos humanos, es la causa de la contaminación del suelo. Entre los residuos urbanos se encuentra la basura, tanto orgánica como inorgánica, generada en los hogares, en los hospitales, en los restaurantes, entre otros. Si realizaras una pequeña investigación acerca de la cantidad de plásticos utilizados, por ejemplo, en el barrio de cada uno de ustedes, se darían cuenta que la magnitud de esta contaminación es sumamente alta. ¿Quién no va de compras? Entre semana o fines de semana. ¿Y en qué traen? ¿Cuál es el recipiente que traen las compras? Por general son fundas. Muchas de estas fundas, obviamente, de estructura plástica, no son biodegradables. Y en temas anteriores, en clases anteriores, nosotros ya habíamos tratado en qué consistía cuando es un producto biodegradable. Es biodegradable cuando, obviamente, al entrar en contacto con diferentes elementos, tales como el oxígeno, tales como agua, simplemente se descomponen. Eso es una de las características fundamentales.
La mala eliminación de estos y la acumulación de plásticos, pilas, baterías y otras sustancias son la causa del deterioro del suelo. Por ejemplo, hoy en día ya estamos en la época de Navidad. A nuestros niños, ¿qué es lo primero que les regalamos? Carritos a control remoto. Los carritos a control remoto, ¿qué utilizan? Utilizan baterías. Las baterías se acaban por lo general muy rápido. ¿Qué es lo que hacemos con estas baterías? Simplemente las desechamos. No tenemos una cultura en cuanto a los procesos de reciclaje, por lo que simplemente van directamente entremezclados entre productos o residuos orgánicos y también inorgánicos. Por ejemplo, las baterías tienen determinados ácidos, tienen determinadas sustancias que al entrar en contacto con el agua empiezan a escapar, empiezan a contaminarse, a combinarse. Y esto genera un proceso de contaminación y destrucción, tanto de flora y de fauna en determinados sectores. La mala eliminación de estos y la acumulación de plásticos, pilas y baterías y otras sustancias son las causas del deterioro del suelo. Otro problema que acarrea el establecimiento y crecimiento de la población son las aguas negras, las aguas residuales o las aguas hervidas. Todas las ciudades, ninguna se salva, no tienen un proceso de tratamiento de las aguas negras, de las aguas hervidas, y todas van a parar por lo general a un río que se encuentra atravesando cualquiera de las ciudades. Obviamente, estas aguas negras son los fluidos que provienen de los vertidos de las instalaciones de saneamiento, es decir, que son líquidos con desechos humanos que circulan por el alcantarillado o son depositados en pozos sépticos. Los residuos industriales pueden incluir aceites, desechos tóxicos, arsénicos, cianuro, mercurio, cromo, residuos de acero, disolventes, todos industriales, entre otros, que al llegar al suelo lo contaminan, volviendo nocivo para la vida. Es una de las características fundamentales. Pues, por ejemplo, en nuestro hogar, ¿qué es lo que hacemos con el aceite que sobra cuando freímos, que se lleva algún tipo de alimentos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Agarramos y lo botamos por el drenaje, lo mandamos por el lavabo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿A dónde va a parar ese aceite? Justamente va a parar a todas estas estructuras, especialmente a los ríos van a parar. El aceite, obviamente, al no ser biodegradable, esto va a contaminar, esto va a destruir, obviamente, en cuanto a la fauna que existen en las riberas de los ríos, que existen en las estructuras y a donde vayan a llegar. Contaminarán obviamente el suelo, contaminarán cultivos, pues muchos de estas aguas de los ríos son utilizados por los agricultores para regar las plantas y se genera un círculo vicioso en el cual prácticamente todos los microorganismos que nosotros eliminamos a través de los sanitarios, de nuestros hogares, del lavabo, de las cocinas y otras actividades más, obviamente van a parar directamente a los cultivos. Y obviamente esos productos contaminados son los que nosotros consumimos y los que nos llenan de parásitos. Es que en nosotros desde nuestras casas, nosotros tenemos que hacer conciencia también en cuanto al tratamiento de todos de estas sustancias y así de esa manera buscar también prevenir todos los procesos de contaminación que existen y que también somos partes cada uno de nosotros. El desarrollo agroindustrial también genera contaminación. Los residuos agroquímicos generados en la producción de alimentos provienen del uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas para mejorar la producción y calidad de los mismos. Estos residuos son absorbidos por el suelo y llegan a los acuíferos y también al mar. La bioacumulación radica en venenos que entran en las redes tróficas y los consumidores de segundo y tercer orden acumulan estos tóxicos en sus tejidos, causando daños en su metabolismo o incluso también la muerte. Entonces, prácticamente nosotros vemos cómo las actividades antrópicas efectuadas por el hombre, obviamente, cómo pueden destruir a un 100% la vida en nuestro planeta, pues estamos contaminando suelo, estamos contaminando aire, estamos contaminando todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. En cuanto a la contaminación del suelo por la urbanización,
aquí vamos a ver a continuación las medidas de prevención, las medidas de control y mitigación y las medidas de remediación. Entre las medidas de prevención, ¿qué son las medidas de prevención? Lo que nosotros debemos prevenir antes que se ejecute algún tipo de acción negativa. Primero, desechar la basura de manera apropiada en fundas y recipientes cerrados. Muchos de nosotros no lo hacemos de esa manera. ¿Qué es lo que hacemos? Ni siquiera esperamos al carro recolector y simplemente le agarramos y le botamos en lo primero que tengamos. Y obviamente por la fauna urbana, que son los animalitos de las ciudades, los perritos por lo general, obviamente destruyen las fundas, contaminan y obviamente se genera un desastre en cuanto a una contaminación en nuestro sector. Otras personas no esperan al carro recolector y simplemente si ven un área verde, un terreno baldío, una quebrada, simplemente van y arrojan ahí la basura y esto genera un proceso de contaminación más intensa en relación a todo lo que nos rodea y obviamente puede generar un foco de contaminación, un foco de infección, pues al estar cerca a poblaciones, obviamente esto generará más malos olores, generará moscas y esto obviamente contaminación en relación a todo el espacio circuncidante de la población. Una de las medidas de prevención también es separar la basura industrial, la basura química, los desechos orgánicos, los desechos hospitalarios, los plásticos, los vidrios, etcétera, 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 y colocar en contenedores tapados debidamente identificados, como los que nosotros podemos observar en la imagen. Ahí nosotros tenemos tachos de diferentes colores, los cuales van a tener desechos químicos, desechos orgánicos, desechos hospitalarios, plásticos, vidrios que tienen que estar totalmente separados para que obviamente el tratamiento de la basura obviamente sea más organizado. Otra de las medidas preventivas es encauzar los desechos cloacales en tuberías que desemboquen en plantas de tratamiento de aguas negras. Eso sería lo mejor que pudieran hacer, pues de esta manera obviamente evitamos contaminar los ríos circuncidantes a las ciudades. Y por último, construir botaderos de basura que impidan el paso de lixiviados al suelo y a las aguas subterráneas. Eso quiere decir que eviten que obviamente sean tengan un proceso de hermeticidad, que eviten que la basura obviamente pueda ingresar con determinadas sustancias al suelo y también de esta manera acceder a las aguas subterráneas y obviamente proceder a contaminar. Esa es otra medida preventiva. En cuanto a las medidas de control y mitigación, primero podríamos mencionar retirar mecánicamente los contaminantes que sean posibles. Por ejemplo, en el caso del petróleo, cuando se derrama, cuando contamina, existen determinados microorganismos, nanoorganismos que obviamente empiezan a destruir, a descomponer, obviamente las estructuras del petróleo y de esa manera, obviamente, tratan de recuperar el espacio contaminado. También podríamos aplicar promover la generación natural de vegetación o reforestar las áreas afectadas. El hombre es campeón. Si no deforesta, si no corta los árboles, los quema. Y al quemar o al cortar los árboles, prácticamente están eliminando el hábitat de determinados microorganismos, de determinados mamíferos y también de determinadas aves. Y de esa manera estamos induciendo al deterioro de nuestro hábitat, obviamente de una forma mucho más amplia. Entonces son características sobre todo en cuanto a las áreas, a la regeneración de áreas naturales a través de la reconstitución de vegetación y también de la reforestación de áreas afectadas. Otra de las medidas de control y mitigación sería aplicar las leyes que ya existen sobre los mecanismos correctos para desechar la basura de los hogares, industriales, hospitalarias, entre otros. Tener un esquema más organizado en función de la organización de nuestra basura. Y en cuanto a las medidas de remediación, comprende un conjunto de distintos procedimientos que se dirigen a contener
retirar o destruir los contaminantes para recuperar el suelo de manera completa o parcial. Según el objetivo, las técnicas se agrupan en inmovilización o concentración de contaminantes o su retiro por lavado, extracción de vapores, arrastre de vapor, biodegradación, incineración y vitrificación, entre otros procedimientos que busque reconstituir el suelo o el espacio contaminado. Esto en cuanto a relación de la contaminación del suelo, las medidas de prevención, medidas de remediación y medidas de control y mitigación que podemos aplicar. En cuanto a la contaminación del suelo por derrames de hidrocarburos, vamos a ver cuáles son las medidas de prevención, las medidas de remediación y las medidas de control y mitigación. Son fundamentales todos estos procesos, seguirlos aplicando y obviamente el Estado tiene la obligación de desarrollar programas que permitan la recuperación de áreas destruidas y contaminadas. Recordemos que en clases anteriores nosotros ya habíamos visto y habíamos analizado una serie de estructuras en las cuales, estructuras legales, estructuras jurídicas en las cuales el Estado tiene que proteger. Y por eso se han creado en el Ecuador áreas protegidas, parques nacionales, reservas y otras estructuras más que buscan la preservación de toda la naturaleza. En cuanto a la contaminación de suelo y derrames de hidrocarburos, las medidas de prevención serían las siguientes. Los derrames de petróleo se producen por defectos del equipo, del material y también por fallas humanas. Las dos primeras se pueden prevenir mediante inspecciones periódicas y mantenimientos adecuados de los equipos. En cambio, las fallas humanas se evitan mediante la instrucción y entrenamiento continuo del personal. Eso quiere decir la constante el perfeccionamiento, capacitación en cuanto al personal que trabaje en estas áreas. En cuanto a las medidas de control y mitigación, podemos hablar la movilización de personal especializado al sitio del derrame y preparación de medidas según su tamaño. Identificación de la fuente de derrame, cierre de válvulas de control desde el sitio del bombeo, contención del derrame con barreras de detención y recolección y colocación de absorbentes para evitar que el crudo se siga expandiendo. En cuanto a las medidas de remediación, actualmente se utilizan técnicas innovadoras como la bioremediación. Esta técnica consiste en el uso de microorganismos capaces de degradar los contaminantes mediante la alteración de su estructura molecular, convirtiendo al compuesto contaminante en otro similar no contaminante o menos tóxico. Sin embargo, la primera medida es el retiro manual de la mayor parte del contaminante, de la mayor parte del hidrocarburo que se haya derramado. En relación a la contaminación del suelo por acción de la minería, igual vamos a ver las medidas de prevención, medidas de remediación y medidas de control y mitigación. La minería ha existido desde siempre. La minería ha existido desde la población precolombina, desde nuestros antepasados, de los primeros pobladores en nuestro territorio, en América Latina. De ahí, obviamente, nosotros ya hemos visto, ellos obtuvieron oro, obtuvieron plata, obtuvieron bronce para construir todos los adornos que ellos aplicaron en los diferentes palacios. Entonces, obviamente, esto ya existía desde muchos años, desde el inicio mismo de la humanidad, de la población. Pero hoy en día se ha hecho mucho más extensa, se ha hecho mucho más intensa y para ello, obviamente, de igual manera, el hombre ha generado medidas de prevención, medidas de remediación y medidas de control y mitigación. En cuanto a la minería a cielo abierto, las medidas de prevención podemos mencionar primero la construcción de contenedores que eviten el derrame de depósitos, la fabricación de contenedores con tapas herméticas, el tratamiento de aguas residuales para retirar los contaminantes. Recordemos que en la minería, para obtener y separar el oro, obviamente utilizan determinados reactivos que al entrar en contacto con el agua, los ríos, obviamente esta agua se vuelve totalmente venenosa.
También podemos implementar como medida de prevención la impermeabilización de los tanques de almacenamiento para impedir la filtración de contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas. Y por último, la instalación de plantas de tratamiento de las aguas contaminadas por estos procesos de minería. En cuanto a las medidas de control y mitigación, las empresas dedicadas a la explotación de una mina deberán cumplir con la ley de manejo de sustancias peligrosas para evitar su liberación al medio ambiente. Además, se debe realizar un tratamiento de las aguas antes de su liberación al ambiente. En relación a las medidas de remediación, primero podemos aplicar el retiro natural o mecánico de los contaminantes, adición de químicos en el suelo para neutralizar los efectos de los contaminantes, inoculación de hongos en el suelo para favorecer la formación de micorrizas, los cuales son vitales para la vida de las plantas en el suelo en el suelo pobre, obviamente de nutrientes. También podemos aplicar como una forma de remediación la inyección de nutrientes en el suelo, tales como nitrógeno y fósforo. Y por último, la introducción de especies vegetales, sobre todo aquellas nativas propias de la zona. Cuando hablamos de plantas nativas, obviamente hablamos de las plantas endémicas, las plantas propias de ese sector, las cuales pueden ayudar a la remediación de estos procesos de contaminación a causa de la minería. Tenemos a continuación la contaminación del suelo por el uso de agroquímicos. Vamos a ver cuáles son los procesos de contaminación. Y obviamente los agroquímicos son uno de los elementos que más está el hombre utilizando. Y muchas de las veces lo hace de una forma empírica, de una forma sin conocimiento. Por eso es que la mayoría de los productos, obviamente, que entran al mercado, obviamente tienen características diferentes, sabores diferentes, justamente porque están cargados de estos agroquímicos, de fungicidas, de pesticidas y obviamente de abonos químicos para buscar mejorar la producción. Y dentro de la contaminación del suelo por el uso de agroquímicos, igual tenemos las medidas de prevención, las medidas de remediación y las medidas de control y también de mitigación. En cuanto a las medidas de prevención, podemos aplicar, evitar el derrame de los químicos directamente en el suelo, respetar las normas del fabricante acerca de las dosis máximas que deben aplicarse. Esta parte de aquí es uno de los elementos que más inobserva el hombre, porque obviamente las dosis máximas que deben aplicarse, obviamente muchos de ellos no las aplican. Pues al ser estos agroquímicos de venta libre, obviamente los agricultores van, compran y ellos mismos prácticamente es como un proceso de automedicación, los cuales colocan las dosis de acuerdo a a su criterio y esto genera un proceso de alteración en cuanto al ecosistema. Y por último, obviamente también podemos emplear estos químicos solo si es estrictamente necesario. Lamentable el hombre, el campesino, el agricultor, obviamente los utilizan como se los dice vulgarmente. De repente, por si acaso y a lo mejor, pero de que tienen que utilizarlo, tienen que utilizar y tarde o temprano esto nos pasa factura, pues nosotros la mayoría, por ejemplo, de los cánceres de estómago, obviamente son por productos contaminados por agroquímicos. En cuanto a las medidas de control y mitigación en relación a la contaminación de agroquímicos, podemos aplicar la promoción del uso de sustancias no contaminantes como plaguicidas no tóxicos, plaguicidas biodegradables y plaguicidas naturales como el agua de chocho. Eso quiere decir que muchos de los plaguicidas, muchos de los fungicidas y abonos también podemos aplicarlos, todos ellos obviamente de origen tradicional, de origen natural. Como de esta manera, obviamente nosotros evitaríamos el uso de agroquímicos y de esa manera los productos obviamente serían de carácter orgánico al 100%. En cuanto a las medidas de remediación, existen tres tipos de tratamientos. Primero los técnicos, luego los biológicos y por último los físicos químicos. Cuando hablamos de los térmicos, se usa calor para evaporar los químicos del suelo.
En cuanto a los biológicos, se aprovechan las actividades metabólicas de plantas, hongos o bacterias para descomponer los contaminantes. Y cuando hablamos de físicos y químicos, se retira la capa superficial del suelo o se aplica una sustancia química que englobe al contaminante y luego pueda ser fácilmente retirado del suelo y de esa manera tratar de mitigar, tratar de recuperar, obviamente, el suelo que se encuentra contaminado. Y esas son las características en cuanto a la contaminación del suelo por uso de agroquímicos. Hemos visto también la contaminación del suelo a causa de la minería, la contaminación del suelo por derrame de hidrocarburos, la contaminación del suelo por efectos de la urbanización. Entonces, esos son los temas que nosotros hemos visto en función de actividades antrópicas, esto es, desarrolladas por manos del hombre, como si el hombre mismo se encarga de destruir, de dañar todas las estructuras de la naturaleza. Y obviamente nosotros tenemos que tener cuidado porque de la naturaleza estamos tomando todo, estamos tomando un todo. Los productos que nosotros tenemos, tanto naturales como elaborados, provienen de la naturaleza, provienen del suelo, provienen de los procesos de agricultura. Pero esta agricultura, al contaminar, obviamente no solamente contamina el suelo, pues estas sustancias se filtran y se empiezan a integrar con aguas subterráneas que más adelante saldrán a la superficie y serán totalmente nocivas o tóxicas y de esa manera pueden causar estragos bastante significativos en relación al suelo, en relación a la flora y la fauna y también al ser humano, pues nosotros estamos consumiendo productos del suelo, productos de lagos, productos de ríos, productos del mar. Todos los contaminantes, todas las actividades antrópicas que desarrollamos en la placa continental, en los continentes, todos esos por acciones de la lluvia, de desfogues de ríos naturales, van a parar a los océanos y de esa manera estamos aplicando un proceso amplio de contaminación. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando al final del desarrollo de la presente actividad. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase con un tema bastante importante, pues a todos nos atañe todos los procesos de contaminación que nosotros estamos desarrollando. Desde los residuos de nuestra casa, desde los residuos de los hogares, hasta los residuos industriales son producidos 100% por el hombre. Y de esa manera, obviamente, estamos destruyendo lo que nosotros podríamos dejar prácticamente como herencia, como legado a las futuras generaciones. Estamos destruyendo muchos de los animales en relación dentro del campo de la fauna. Muchos de ellos el hombre los ha puesto en jaque, pues son especies en peligro de extinción, unas de ellas, y otros definitivamente ya se han extinguido. Y obviamente simplemente nosotros las podemos ver en fotos, en imágenes, nada más. Entonces son cosas que el hombre también ha ido desarrollando y destruyendo de una forma negativa, actividades negativas en relación a la flora y la fauna de nuestro planeta. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo que tengan una feliz noche. Estamos ya entrando a la recta final. Nos restan apenas 2 clases para culminar este proceso educativo, así es que sigan cumpliendo sus actividades con ahínco, con responsabilidad y sobre todo haciendo las cosas bien, para que al final, obviamente, disfrutar de este triunfo más que nosotros hemos tenido en este proceso académico. Señores y señores, un fuerte abrazo, una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Dios le pague, Licen, igualmente, bendiciones. Gracias, Lisa. Gracias, licenciado. Gracias, Licen. Hasta mañana.